Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más, al tercer programa de El Salvador Elige, esta que es la apuesta de cara a las elecciones de Canal Gen TV y que busca hacer tres cosas particulares. La primera de ellas es informarle, la segunda presentar las propuestas de los diferentes partidos políticos y bueno, la que nos resta es darles orientación electoral. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el derecho al agua, cuáles son las propuestas, o mejor dicho, desde la sociedad civil, cómo se miran las propuestas de los partidos políticos a la aprobación del derecho al agua y también el cuidado del medio ambiente. Es para nosotros importante hablar justamente del contexto actual de nuestro país. Usted sabía que el 21 de octubre del año pasado El Salvador fue miembro por primera vez en la historia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este Consejo de Derechos Humanos es el encargado de velar porque los otros países cumplan los derechos humanos, entre ellos el derecho al agua. Sin embargo, de manera contradictoria, El Salvador no logró el consenso necesario por la oposición de los partidos de derecha para lograr ratificar la enmienda constitucional que está dentro del artículo 69 del derecho al agua y a la alimentación. En la base de esto, ¿qué están haciendo los partidos políticos? ¿Cuáles son las propuestas de cara a las próximas elecciones y cómo están siendo vistas desde la sociedad civil? De eso vamos a platicar. Como siempre tenemos público en nuestro estudio al que le damos la bienvenida y que va a ser parte importante de este programa de debate, pero también es importante para nosotros que usted participe. ¿Cómo lo puede hacer? A través de nuestras redes sociales. Recuerde, aparecemos en Twitter como Gen TV, Canal Gen TV, @Canal Gen TV. En Facebook también nos puede encontrar de la misma manera, Canal Gen TV, y también estará a su disposición nuestro teléfono en el estudio. La invitación es para que usted esté pendiente del momento en el que se abran nuestros canales de comunicación para que empiece a participar con nosotros. Les presento a nuestros invitados. Esta tarde me acompaña Carlos Flores, quien es representante del Foro del Agua de la UNES, y también me acompaña Samuel Ventura, quien es representante de ACUA, la Asociación Comunitaria Unida para el Agua y la Agricultura. Vamos a iniciar nuestro programa mostrándoles a ustedes justamente en qué etapa estamos del proceso electoral. La actualización del calendario electoral indica que hasta este día jueves 29 de enero, el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral y las juntas electorales departamentales podrán realizar el nombramiento de las juntas receptoras de votos y el periodo para que puedan tomar la protesta de ley o juramento inicia el viernes 30 de enero. También este jueves 29 de enero es el último día para que la dirección del registro electoral remita los padrones electorales a las juntas electorales municipales, partidos políticos o coaliciones. En la misma fecha, 29 de enero, el Tribunal Supremo Electoral iniciará una fase de promoción de información, consulta ciudadana y motivación para concurrir a las urnas. Además, el calendario electoral advierte que desde el viernes 30 de enero queda prohibido para el Gobierno de la República, los consejos municipales y demás entidades autónomas la publicidad de contrataciones e inauguraciones de obras de infraestructura o de cualquier naturaleza que realicen en el cumplimiento de sus funciones. Finalmente, está programado que desde el próximo sábado 31 de enero se dé apertura a la propaganda electoral para la elección de alcaldes y alcaldesas y consejos municipales. Regresamos al estudio, ahí usted está viendo los jóvenes que están participando de nuestro programa de este día y bueno, ¿hacía falta alguien? Usted seguramente se está preguntando, bueno, ¿y qué si solo otra presentadora, la que ustedes extrañan? Analisa, bienvenida a nuestro programa de hoy. Te ves guapísima esta tarde y dentro de unos momentos pues tendremos la oportunidad de platicar contigo. Solamente queríamos que la gente supiera que ahí estabas, dispuesta para dar tus comentarios. Esa voz, la otra voz femenina del programa El Salvador Elige. Bueno,
estamos con Carlos, con Samuel. Vamos a platicar un poco sobre cuáles son las propuestas legislativas y justamente quiero que empecemos desde ahí. Ustedes que me imagino ya tuvieron la oportunidad, pues es la área en la que se mueven, tienen años de trabajar en esto, ya tuvieron la oportunidad de revisar cuáles son las plataformas de gobierno, las plataformas legislativas que están proponiendo los partidos con más posibilidades de llegar a la Asamblea Legislativa o de obtener más escaños dentro de la Asamblea Legislativa. Expliquen a nuestros amigos televidentes, ¿existen propuestas en torno a cuidar el medio ambiente, en torno a la aprobación de una ley de aguas? ¿Qué es lo que los partidos políticos están tomando en cuenta? Bueno, quizás yo te comento de nuestras propuestas que estamos en discusión y después de eso podemos revisar cuáles son las propuestas que se están retomando de los partidos. Nosotros en el tema en torno al derecho humano al agua tenemos al menos 3 propuestas dentro del Congreso. La primera es la Ley General del Agua, la presentamos en 2006, hicimos una actualización en el año 2011 y volvimos a hacer un ejercicio de actualización en el año 2013. Entonces, esta propuesta inició su discusión en enero del 2013 y hasta la fecha tenemos una situación de entrampamiento en la Comisión de Ambiente y Cambio Climático, dado que existe el interés de los partidos de derecha de hacer o de aprobar una gestión privada que sea, o que la institución reguladora, la institución garante del derecho al agua en El Salvador, sea una institución conformada mayoritariamente con referentes de la empresa privada. Esa es la propuesta de Ley General de Aguas. También tenemos una propuesta de ley del subsector de agua potable y saneamiento. Esta propuesta la presentamos en enero del 2007 por orden legislativo, por el tema de prioridades en la definición del marco normativo. Se ha acordado en el Congreso que una vez se termine la discusión de la propuesta de Ley General de Aguas, la Comisión de Ambiente y Cambio Climático continúa la discusión de esta propuesta de ley del subsector de agua potable y saneamiento. Y la tercera propuesta con la que configuramos la garantía del derecho al agua es la incorporación del agua y el saneamiento como derecho en la normativa constitucional. Y para esto también tenemos una propuesta de reforma al artículo 69, donde se incorpora el derecho al agua y la alimentación. Digamos que este es el contenido. Esta reforma fue aprobada por la legislatura del 2012, justo el 30 de abril se aprobó y se sometió a aprobación, a ratificación a principios del 2013. No tuvimos el apoyo de los partidos de derecha. Nuevamente en el 2014 hubo dictamen favorable de la comisión para que bajara al pleno y nuevamente, pese a que el dictamen había sido apoyado por CN y otros partidos, al final no hubo votos suficientes, se retiró CN, no hubo apoyo de Arena ni de PDC para aprobar la ratificación. Entonces, esa es la condición que estamos. De acuerdo a nuestras propuestas. De allí podemos revisar cómo van las propuestas de los partidos políticos y podemos hacer un análisis a partir de cómo lo abordan los partidos para ver qué partidos están hablando en serio y qué partidos solo están con un discurso de campaña ahorita. Samuel, si nos ayuda. Pienso que el punto ahora, en el proceso electoral, todo el mundo va a hablar de medio ambiente, todo el mundo va a hablar de agua, pero es importante aclarar que más que los discursos tienen que entrar ya a la práctica. Y desde esta legislatura actual, desde que se instaló en mayo del 2012, ha venido negando el derecho humano al agua y la alimentación a la población salvadoreña. Entonces, por más que los partidos de derecha estén hablando de que el agua es importante o que van a trabajar por este tema, en la práctica no han hecho nada.
y ha habido una negativa sistemática. En mayo del 2013 se intentó entrar al primer ejercicio de ratificación y faltaron los votos de Arena, faltaron los votos del PCN, los votos del PDC para que el derecho humano al agua y la alimentación sea reconocido en la Constitución de la República. Hay una situación aquí que hay de recordar y es que negar sus votos es no honrar el compromiso que ya habían asumido en el 2012, porque en abril del 2012 todos los partidos políticos aprobaron la primera fase de la ratificación del derecho. Es decir, la legislatura que finalizó en abril del 2012 votó a favor del reconocimiento del derecho humano al agua y la alimentación en el artículo 69, y esta actual tiene que rectificarlo para que se haga efectivamente vigente. Entonces, no pueden ahora en sus plataformas estar planteando que van a trabajar por este derecho porque no lo hicieron en estos 2 años y medio que han pasado de su legislatura, y lo que han estado haciendo es no solo impidiendo la ratificación, sino también postergando, negando sistemáticamente ya lo que mencionaba Carlos, el tema de la Ley General de Aguas. Una cosa no tiene que ver con la otra. Ya si existiera en la Constitución de la República el reconocimiento de este derecho, nos da más posibilidades y más ventajas para el tema de la exigibilidad y sobre todo para que la población y en las áreas rurales principalmente tengan un marco de referencia para la exigibilidad como tal. Así que para nosotros no es si está en la plataforma legislativa o la que andan ahora pregonando, sino que cumplan y honren su palabra y sus votos que dieron en el 2012 en este caso. Entonces la población tiene que informarse y tiene que decidir y tiene que reconocer quiénes sí han estado apostando a este esfuerzo y quiénes han negado los votos en 3 ocasiones que se ha intentado ratificar el acuerdo. Ok, vamos a ver, justamente ustedes nos han planteado un poco sobre la discusión legislativa que ha habido durante este periodo que está a cuestión de días de finalizar, y bueno, nosotros tenemos preparada una nota que resume muy bien cuáles han sido las discusiones que han habido al interior de la Asamblea Legislativa para definir si se aprueba o no se aprueba, si se enmienda o no se enmienda el artículo 69. Veamos. El estudio de la Ley de Agua se inició hace 10 años, aproximadamente, pero fue hasta el año 2011 que el gobierno presentó la iniciativa a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, esta descansa en el sueño de los justos, ya que al surgir intereses mercantiles en que esta normativa no se apruebe, la propuesta se ha quedado estancada. Por esa razón, diversas organizaciones civiles, con el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, está aumentando la exigencia para que exista un marco legal. El agua se ha vuelto un bien escaso, se ha convertido en un bien que muchos lo están viendo desde la parte mercantilista. Muchas empresas están haciendo negocio con el agua y estas empresas están presionando para que este derecho no se constitucionalice. Vemos con suma preocupación esta situación y desde la Procuraduría lo hemos señalado. El agua no es un bien, es un derecho humano fundamental que no debe estar sujetos a las leyes del mercado. Organizaciones internacionales como WaterLex creen en la urgente necesidad que El Salvador, desde su Constitución, como máxima norma legal, se reconozca el derecho humano al agua para toda la población. Y de un punto de vista del derecho internacional, el Estado tiene la obligación de hacer efectiva el derecho humano al agua y se hace solo con medida de legislación. Un estudio de la CEPAL indicó que en general en Centroamérica hay mayor disponibilidad de agua, pero El Salvador, con jurisdicción en la costa pacífica, está en la región con menor reserva del vital líquido. Entonces hay muchos conflictos sociales que se están dando entre comunidades que ven afectado su derecho a contar con agua potable para su abastecimiento
y los demás usos que hay del agua, como la industria, como el riego. Entonces es necesario que el país cuente con un marco normativo que regule los diferentes usos y que le dé obviamente prioridad. Estimaciones oficiales revelan que la disponibilidad per cápita de agua en el país es de 1.752 millones de metros cúbicos, mientras que la extracción alcanza los 1.270 millones de metros cúbicos, siendo el sector agrícola el que más consume, con un 54%, seguido por el municipal con un 46%. Regresamos al estudio y bueno, de la participación, de la primera participación, la podemos resumir de la siguiente manera. Nos decían acá nuestros panelistas, pues vale más un toma que dos te daré, es decir, qué se ha hecho hasta ahora y no qué se está prometiendo hacer. En la base de esto, me gustaría consultarles algo. El salvadoreño promedio anda muy agitado en su vida diaria, es decir, tenemos muchas cosas que hacer y de repente temas como estos nos pueden parecer discusiones que sí las podemos apoyar, pero no entendemos seriamente qué ganamos los salvadoreños con que exista una ley de aguas en el país, qué ganamos los salvadoreños con que se nos reconozca como derecho constitucional el derecho al agua y a la alimentación. Me gustaría si en un minuto Carlos y Samuel nos pueden ayudar un poco a entender, un minuto cada uno para que nos expliquen, ¿no? Para nuestros amigos televidentes, qué es lo que realmente gana el salvadoreño promedio con que en la Asamblea Legislativa se llegue a un consenso o, como lo decía hace unos momentos Samuel, que se honre, ¿no?, lo que ya se había prometido. Bueno, ¿qué ganamos con que tengamos legislación de aguas? Primero, ganamos lo que no perdemos y ahorita lo que estamos perdiendo es el agua. El Salvador no tiene agua limpia. El 90% del agua del Salvador tiene algún tipo de contaminación. Más del 40% del agua superficial del país no se puede usar para nada porque es agua de mala y pésima calidad. En las comunidades rurales diariamente se viven abusos de empresas, abusos de grandes agricultores, entre otros temas. Entonces, lo que ganamos los salvadoreños al tener una ley o al tener un marco regulatorio del agua es que se haga una buena gestión, es decir, en el mediano plazo y en el largo plazo vamos a tener agua limpia, empezaríamos a distribuir el agua con justicia, a distribuir el agua con mayor equidad, a que haya una institución que regule, a que existan recursos para recuperar las zonas de recarga, para invertir en plantas de tratamiento, es decir, lo que ganamos es un orden en la gestión del agua, un orden que ahora no existe, por lo que el más fuerte es el que tiene más agua y que ese más fuerte está terminando de contaminar y destruir nuestras zonas de recarga. Por eso es que en verano hay comunidades que no tienen agua y en verano hay una mayor concentración de contaminantes en los ríos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regresar escuchamos la postura de Samuel y también interesante, ¿no?, conocer desde su óptica qué fue lo que sucedió en la voluntad política para que, siendo prácticamente los mismos diputados, en cuestión de meses decidieran ya no votar. Ya volvemos. Regresamos a El Salvador Elige. Entra en este panel, en este momento, la representación femenina. Le damos la bienvenida a Onidia Gómez, quien ella es representante de Fundaspad y con la que vamos a estar hablando un poco sobre cuáles son las consecuencias de que no haya agua y también qué tiene que ver en todo esto la mano empresarial. También es un tema interesante que vamos a abordar con Onidia. Vamos a iniciar este segundo bloque con una nota informativa. Regresamos para continuar con nuestro panel. El próximo 30 de abril vence el plazo para que los diputados en la Asamblea Legislativa aprueben la ratificación al derecho al agua y a la alimentación. Para ello se requiere de mayoría calificada, es decir, 56 votos. Los legisladores de Arena se oponen a ello y no se comprometen a votar para que quede plasmado en la Constitución de la República este derecho humano. Bueno, al menos en nosotros no hay esa intención, ¿verdad?, de buscar la privatización, ¿no? El derecho al agua, pues, y los recursos naturales
prácticamente es un derecho fundamental de todo ser humano. Y en el caso nuestro no estamos pensando en privatizaciones, es un tema de que no se ha discutido en lo absoluto en la fracción, sino más bien es como reconocer un derecho, ¿verdad?, que ya puede estar incluido en la Constitución, y por eso es que precisamente nuestros abogados están analizando el tema, porque falta pues para esta legislatura. Los parlamentarios del FMLN y Gana aseguran estar listos para legislar sobre el tema y lamentan que el partido tricolor se oponga con argumentos que dejan en evidencia los intereses que defienden. Bueno, acuérdese que en esto hay intereses, ¿verdad? Hay intereses de sectores, ¿verdad? Y en muchos de los casos eso es lo que sucede, que hay algún sector que no sale bien en lo que es la ratificación, pero yo creo que sí es necesario la ratificación. Es un tema que ustedes sabrán que es un recurso nacional, de interés nacional, y además hay muchas empresas ya haciendo negocios con este tema del agua, pero aparte de eso también el tema del derecho a la alimentación también es un tema tabú todavía, y allí todavía los poderes económicos todavía no han dado su postura. Diversas organizaciones de la sociedad civil insisten para que los legisladores depongan sus intereses en favor de las grandes mayorías, ya que de no ratificarse ese derecho, el tema tendría que abordarse en los próximos 6 años. Gracias a Jacqueline Pérez por esa nota que nos preparó para hacer un poco enriquecer, ¿no?, el debate esta tarde. Pero, ¿por qué son 6 años? Usted al final de la nota escuchaba que Jacqueline comentaba que si no se hace en este momento, los salvadoreños tendrían que esperar 6 años para esta ratificación. Pues la explicación es esta. El marco regulatorio dice que si una legislatura la aprueba, la siguiente la tiene que ratificar por ser cambios que se harían o modificaciones que se harían a la Constitución de la República. Es decir, la legislatura que terminó en el año 2012 la aprobó, la siguiente, es decir, esta que tenemos en este momento, tendría que ratificarla. Si para el 30 de abril no se ratifica, entonces habría que esperar 6 años. La siguiente legislatura, 2015-2018, tendría que ser la encargada de aprobar una nueva enmienda, y la siguiente, 2018-2021, tendría que ser la encargada de nuevamente ratificarla. Bueno, quedamos con Samuel con un tema pendiente. Él nos iba a hablar un poco sobre qué es lo que gana el pueblo salvadoreño al tener ese derecho, ¿no?, constitucional. Pero también, Samuel, me gustaría agregarle otro elemento. Nosotros iniciábamos el programa hablando sobre esto que sin duda alguna se convirtió en un logro para el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, y es que haya sido recibido dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Explicábamos un poco que este consejo pues, es el que se encarga de velar que todos los países estén cumpliendo los derechos humanos de sus ciudadanos. Sin embargo, El Salvador, que es recibido por falta de consenso político, tiene un derecho tan importante como el derecho al agua y el derecho a la alimentación, todavía sin un reconocimiento constitucional. ¿Esto es paradójico, Samuel? En el 2010, en julio del 2010, las Naciones Unidas eleva el reconocimiento del derecho humano al agua, particularmente. Entonces, El Salvador, al ser parte de ese conjunto de Naciones Unidas, está obligado a la reciprocidad y al reconocimiento del derecho a nivel de país. Entonces, eso fue lo que permitió que en el 2012, en abril del 2012, hubiera esta primera enmienda, esta primera propuesta. Y negar el derecho humano al agua y la alimentación a la población salvadoreña también es negar estos protocolos y compromisos que hay fuera de la frontera salvadoreña. Eso por un lado. Y luego, sobre todo, con el reconocimiento que El Salvador va teniendo a nivel mundial, digamos, por el ejemplo que hubo en el tema de los acuerdos de paz, que es muy simbólico. Entonces, también nos hace como estar en la mira de muchos países en cuanto a dar el ejemplo en el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos. En este sentido, no entendemos por qué la negativa en no otorgar, en no aprobar la ratificación como tal. ¿Cuáles son los beneficios? Primero, porque reconocer el derecho humano al agua
y el derecho humano a la alimentación, porque están juntos en el mismo planteamiento, pero en el tema concreto del agua es que estamos poniendo un freno a la privatización del agua. Yo quiero dejar claro eso, que la misma Ley General de Aguas que nosotros estamos planteando busca precisamente frenar los intereses mercantilistas por la privatización del agua, y eso es precisamente lo que ha detenido la ratificación, y eso es lo que ha detenido el avance en la discusión de la Ley General de Agua. Los intereses de mercantilizar, de hacer negocio con el líquido, en detrimento de las condiciones de vida que tiene la población salvadoreña, principalmente en las comunidades rurales. Entonces, esa es la lucha, eso es lo que quisiéramos, más que propuestas vacías, que haya compromiso y que haya una apuesta directa por la sustentabilidad y la gestión pública del agua. Onidia, hablaba el diputado Grande, diputado por el partido Gana, de que consideraba que habían en este tema, en esta discusión y en la negativa de la oposición de dar sus votos para esta ratificación y de continuar con la discusión del tema de la ley de aguas, intereses empresariales en medio. Desde su experiencia como Fundaspat, déjeme comentarle que Onidia pues estuvo frente a uno de los casos emblemáticos de nuestro país en el municipio de Nejapa y de paso de una de las compañías más grandes que hay en El Salvador. ¿Usted constató esto? ¿Podría decir, es cierto que en El Salvador hay intereses o gente, empresarios que se están viendo beneficiados por la falta de regulación en el tema del agua? A ver, nosotros como Fundaspat somos parte de una mesa medioambiental donde han habido otros actores, hay comunidades y hay otras expresiones sociales en ella, donde efectivamente uno de los temas que nosotros pudimos ver era justamente el tema de a veces la necesidad que desde las empresas se tiene por incrementar sus ganancias o por tener más recursos y por tener mayores ganancias, de tratar de controlar el tema del recurso hídrico, muchas veces no importando los daños o los impactos que se tienen en las comunidades y que puede tener la gente en términos de acceso al agua. Aquí es importante decir que en términos del uso que se da del agua y de cómo se utiliza en la parte empresarial, efectivamente hay un gran porcentaje del agua que consumimos como humanidad y en El Salvador está destinada a la parte industrial. No es tanto el consumo que hacemos todos los ciudadanos y las ciudadanas, sino que justamente está hecha en la parte industrial, en regadíos, en una serie de actividades económicas. Por lo tanto, también para nosotros creemos que es importante que se retome el tema de los usos que se tiene del agua y que se priorice. Como el compañero estaba diciendo, el tema de que el agua es un derecho humano fundamental debería estar priorizado, de que la accesibilidad que tiene la población salvadoreña al agua y no tanto la accesibilidad de esta para empresas privadas o para determinados intereses que son particulares y que no son del uso común o del uso colectivo. En el caso específico, efectivamente había un interés determinado de una empresa, digamos, de ampliar una estación que tienen ahí de elaboración de bebidas y justamente era ampliar un tanque más, pero eso pasa también por la cantidad de lixiviados que ellos vaciarían en el municipio y con lo que afectarían las cuencas y los ríos del propio municipio y la poca capacidad que se tenía en ese momento de parte de la municipalidad de poder, digamos, tratar estas aguas, porque también hay que decir que cuando se tiene el acceso al agua no solo es digamos, poderla tener por parte de la empresa privada y facilitar condiciones, sino también qué se hace con esta agua que se genera, ¿no? Bueno, ahora vamos a dar paso a la participación de nuestro público, sus preguntas, sus comentarios. Recuerde que usted también puede ser parte de este panel buscándonos a través de nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como Canal Gen TV, en Twitter como @CanalGenTV. Para nosotros es muy importante saber qué está pensando usted en torno a este tema y qué tan clara está la ciudadanía también, ¿no? De todo lo que ganamos los salvadoreños y votamos por aquellos que
efectivamente no han dado muestras de cambiar la situación de nuestro país y de generar leyes, llegar a consensos dentro de la Asamblea Legislativa para asegurar una mejor calidad de vida para los y las salvadoreñas, que es al fin y al cabo en lo que termina ratificaciones como estas. Vamos a dar paso a la primera consulta. Muy buenas tardes. Si nos dices cuál es tu nombre, de dónde vienes, para que también te podamos identificar. Mi nombre es Andrea Recinos y vengo de la Universidad de El Salvador. Perfecto, Andrea, cuéntanos, ¿cuál es tu duda o comentario? Yo quisiera saber, en su opinión, ¿verdad?, ¿qué medidas podemos tomar nosotros como sociedad civil para lograr que los diputados que se niegan a aprobar la ratificación de la Ley General de Agua lo puedan hacer? Ok, perfecto, Andrea, muchas gracias. Vamos a escuchar la siguiente pregunta, una duda muy interesante, ¿no? La que sí, Andrea, ¿cuál es el papel de nosotros, los ciudadanos salvadoreños, para que al fin y al cabo los políticos, que nosotros los elegimos, al mismo tiempo pues cumplan competiciones tan importantes como esta? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, primeramente agradecerles por esa ponencia y por toda la información que se está adquiriendo en este panel. Mi pregunta va más orientada en el caso de que aparte de la sociedad civil que se ha estado exponiendo de los beneficios que pudiera adquirir con esta Ley General de Agua, ¿cuáles son aquellos efectos, entendiéndose como las consecuencias negativas que se podría tener de no ratificarse esta legislatura? Ok, perfecto, también excelente participación. Ya nos ha hablado un poco sobre cómo está la situación de nuestro país, una situación alarmante. ¿Qué pasaría si no se hace nada desde las esferas políticas? Si nos ayuda, Carlos. Bueno, frente a la primera pregunta, yo creo que como salvadoreños y salvadoreñas, esta es una etapa importante del Salvador. Es decir, ahorita los diputados y diputadas están llegando a nuestra casa, a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, a pedirnos el voto. Entonces es importante revisar cuál es la propuesta, eso sin duda, preguntarles qué es lo que van a hacer, pero también es importante revisar qué es lo que han hecho. Y por eso nosotros queremos aprovechar este espacio para hacer un balance de lo que se ha hecho en la Asamblea Legislativa en el tema del derecho al agua. La Ley General de Agua, dijimos, estaba bloqueada desde el año 2013, desde más o menos mayo. Se aprobaron 2 artículos nuevamente hoy en junio y se volvió a aprobar reaprobar un artículo 10 en el mes de julio, donde regresamos la discusión de la Ley General de Aguas al tema de institucionalidad. Y es que los partidos de derecha, encabezados por Arena, pero esta vez apoyados por el resto de partidos pequeños, GANA, CN, PDC, ellos aprobaron porque quieren que la institución que gestione el agua sea una institución privada. Entonces, ese ha sido el entrampamiento que hemos tenido, porque ellos están empecinados en que el agua en El Salvador tiene que ser privada. Entonces, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es la propuesta de Arena? Es privatizar el agua. Por eso también se oponen a que se apruebe la reforma constitucional. ¿Cuál es la propuesta de GANA en el tema de la ley? También han apoyado la privatización del agua. Ellos apoyaron el artículo 10 y están listos para seguir en la discusión de una institución privada para el agua. Entonces, su propuesta, a partir del balance, va encaminada a privatizar el agua del país. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? En época de elecciones, nuestra responsabilidad se mide en votos. Entonces, yo, por mi parte, yo no voy a votar por partidos políticos que propongan privatización del agua. Y ahí está Arena, ahí está GANA, ahí está CN y a la cola también va el PDC. Entonces, mi recomendación para la gente también es que no apoyemos partidos políticos que estén proponiéndonos la privatización como manera de gestionar el agua del país. Porque aquí hay que decir que la manera en que se ha venido gestionando el agua es privada, por lo que ya decíamos, porque ha habido libertad para que los que tienen más hagan del agua lo que quieran.
Ahora, Samuel, si nos ayuda con este tema, y a mí me gustaría sumarle algo a lo que estaba preguntando nuestro amigo, que es parte de nuestro público en el estudio, y es que él hablaba, bueno, ¿qué pasaría en El Salvador si, estando como estamos, hoy por hoy, pues no se hace nada desde el marco legal para obligar a los empresarios, para regular, ¿no? También lo que nos decía hace algunos momentos Oneida, y puede ayudar este tema, o mejor dicho, puede empeorar la situación de vulnerabilidad que tiene El Salvador si no se hace algo ya para poder empezar a regular el tema del agua, el tema de la vulnerabilidad medioambiental y el tema de las regulaciones de los usos comerciales del agua. ¿Podrían llegar en algún momento a estar de la mano? A ver, creo que la población tenemos una gran responsabilidad sobre el tema del derecho humano al agua. Primero tenemos que informarnos, tenemos que organizarnos y poder exigir desde cada departamento a cada diputado y diputada a que se comprometa, y todavía estamos hasta el 30 de abril de este año para exigir la ratificación. Entonces una cosa es el voto, pero la otra también es exigir a los actuales diputados y diputadas, sobre todo los de la derecha, para que honren su compromiso y voten antes de que se les venza su periodo y tengamos a abril del 2015 la ratificación del acuerdo. Esa es una de las responsabilidades, y creo que desde las universidades, desde los colegios, desde las organizaciones comunitarias, a todo nivel tendríamos que exigir este derecho. Eso como tal. Consecuencias que tendríamos, en principio tomamos en cuenta que el agua se está agotando. Tenemos 6 meses de lluvia, 6 meses de sequía, y el año anterior fue de mucha sequía, y entonces eso hace que la infiltración del agua sea menor y cada vez tengamos menos agua. Agua superficial, los ríos, las fuentes se están secando, y nadie está haciendo nada. Luego se tira la responsabilidad al gobierno, pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? Por eso es que exigimos un marco regulatorio que garantice la gestión pública, pero también la sustentabilidad del agua, es decir, la protección de fuentes, la creación de los organismos de cuencas para proteger desde ahí en una forma organizada, en una forma colegiada, la defensa del agua, que implica proteger la fuente y asegurar el agua para hoy y también el agua para mañana. Y esas son las principales consecuencias, pero estamos hablando también de agua de calidad. Por eso nosotros estamos planteando el tema del control de los vertidos. Es decir, si el 90% de las aguas están contaminadas, no vamos a ir subiendo al 100%. La idea sería trabajar por reducirla, y la ley establece, la propuesta de ley que nosotros como Foro del Agua estamos planteando, establece una propuesta especial para el tema de los vertidos, y eso implica que el agua que se va al río tiene que ir con un tratamiento para evitar los niveles de contaminación. También a eso hay cierto nivel de oposición, porque ahorita, al no haber ley, ya tenemos lo que tenemos, el crecimiento de las aguas contaminadas, pero la ley establecería unos parámetros mínimos para empezar a trabajar sobre esa parte. Entonces, para mí, en resumen, las consecuencias son que el agua se agota, estamos llegando a niveles de estrés hídrico en El Salvador, y la poca agua que hay está contaminada. De seguir así, entonces nos estamos poniendo en grave amenaza la vida de la población. Ok, vamos a hacer una pausa comercial más, vamos a regresar a escuchar a Onidia, y también vamos a hablar un poco, porque definitivamente el tema del agua, el uso o el mal uso que se pueda tener del recurso hídrico, nos lleva también a hablar sobre las situaciones medioambientales de nuestro país. Ya vamos a regresar. Al estudio. Analisa, hoy has estado calladita, venís bien guapa, pero bien callada, ¿qué tal?
Ay, Dios mío, aquí estamos, que pues escuchando tanto planteamiento, bien contenta de escuchar lo que se ha estado haciendo y también las propuestas que se esperan de los diputados y diputadas, planteamientos vitales para el país. El agua, Dios mío, un tema que debe preocupar a la población en general. Decirle primero que el agua debe ser reconocida como derecho. Pues sí, es un derecho. ¿Acaso podemos vivir sin agua? No, por eso se debe aprobar la ley que permita que el agua se cuide como derecho y que no se haga feria con ella, o sea, que no se privatice. Mire, ve, el agua permite la vida en este país y en el planeta. Por eso la mera ONU ha recomendado a la Asamblea Legislativa salvadoreña la pronta inclusión del agua como un derecho en la Constitución. Ay, este tema está bueno, así que continúe Luisa ahí con los invitados y la invitada, mire, para darle seguimiento a este importante tema. Gracias, Annalisa. La mera ONU, dice Annalisa, ha permitido, ¿no? Y ha también hecho un llamado a la Asamblea Legislativa para que reconozcan el derecho al agua. A ver, Onidia, me gustaría conocer desde su perspectiva, porque una de nuestras preguntas anteriores era qué le pasaría al país, de nuestro público en el estudio, qué le pasaría al país si no lo aprueba. A mí me gustaría conocer desde la experiencia que ustedes tuvieron como Fundaspad en Nejapa, conocer cuáles eran las preocupaciones del municipio, de quienes se abocaron a ustedes para qué sentían que iba a pasar en su municipio si se le daba, ¿no?, esta oportunidad a la empresa por encima de las necesidades de la gente que habitaba el lugar. Yo creo que tal vez coincidir con lo que planteaban los dos compañeros anteriormente. Tal vez la preocupación máxima, más allá de que se pueda tener, digamos, aprobado en la Constitución, es realmente el tema del uso del agua para la población en general. Es decir, es un recurso vital y que muchas veces nos olvidamos el gran porcentaje de gente que no tiene acceso a agua potable todavía y todo lo que hace falta por hacer para que todos los salvadoreños y las salvadoreñas tengamos acceso al agua potable. Sobre todo cuando este recurso se ve escaseando, estas posibilidades de poder generar ese acceso para todos los ciudadanos se va, digamos, complicando cada vez mucho más. Y cada vez el tema de la calidad es mucho más complejo, ¿no? Porque, digamos, la gente puede tener acceso a un río, pero es un río contaminado, del cual se deriva una cantidad de problemas de salud que son parte de todo este tema del agua y del agua que tenemos en el país, ¿no? Yo creo que cada vez más es importante, digamos, ir midiendo todas estas cosas. El caso de Nejapa es uno, pero tenemos otros casos como los lugares donde hay una cantidad de personas que aparecen con enfermedades de insuficiencia renal y con todo este tipo de cuestiones. Bueno, tiene que ver con el tema empresarial que no respeta necesariamente los límites de preservación de cuencas o de ríos subterráneos que se contaminan y que al final nos terminan afectando a nosotros como ciudadanos en general. El no tener como un derecho ratificado en la Constitución y el no tener una ley, esto hace que la población esté muy vulnerable ante este tipo de cosas. Y cada vez más vemos crecientes casos de insuficiencia renal en el país o de enfermedades renales en el país, que justamente son producto de esto, ¿no? O enfermedades de salud que no logran disminuirse justamente por estos problemas. O sea, el agua no es simplemente el que podamos tener acceso a ella, sino que es un elemento integral en nuestra vida cotidiana de la que tal vez muchas veces no nos percatamos todo lo que juega e implica para la ciudadanía en general. Entonces, no tener esta ratificación, no tener una ley, nos vuelve vulnerables a nosotros como población. Yo creería que también esto se presta a que de repente en determinados lugares a veces las alcaldías municipales son las que tienen que terminar de dar un permiso determinado, pero como no hay legislación, dependiendo de la alcaldía determinada, dependiendo de quién la gobierne, dependiendo de las regalías o las prebendas que se le den a esta alcaldía termina de repente autorizando procesos que digamos que pueden poner o dañar digamos el recurso que la población puede tener en aquellos municipios donde se tiene acceso, porque hay una cantidad grande de municipios en el país donde no toda la gente tiene acceso al agua. Fundamental decir que tal vez como ciudadanos y como ciudadanas, lo que alguien preguntaba, bueno, ¿qué hacemos?
hay que ir también y como bien decían, no solo nos dejemos llevar por las caras bonitas o por las poses que ahora hay en todas esas vallas alrededor de todas las calles, sino ir y preguntar cuáles son las propuestas concretas y específicas, porque muchas veces de repente los candidatos a diputados nos plantean los que a ellos les interesa, pero preguntemos también, muchos de ellos ya han sido diputados, qué es lo que han hecho, cuáles han sido sus votos, hacia qué leyes han ido sus votos, y a quién al final benefician, porque nos pueden decir yo represento sus intereses como ciudadanos o yo defiendo su voto como ciudadano, pero a la hora de la verdad lo que se ve representado es que vulneran o violan nuestros intereses realmente. Entonces yo creo que hay que jugar digamos un papel más consciente en el proceso electoral, y no solo para los diputados de la Asamblea Legislativa, sino también para los alcaldes. De repente hay alcaldes que se han prestado a hacer procesos de empresas que han contaminado, que han ríos o otro tipo de situaciones que han tenido, o alcaldes que también pueden no prestar interés en que la ciudadanía tenga agua potable, alcaldías que hoy por hoy tal vez el 35 al 40% de la población de un municipio no tiene acceso al agua potable. ¿Y por qué el alcalde no se pone en función de garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos? Muy buen tema el que ha traído al debate Onidia, porque nosotros estábamos hablando desde el ámbito legislativo, pero también es importante que la gente que está en este momento en su casa y que va a tener la decisión en sus manos de quiénes van a ser nuestros futuros gobernantes, también lo tomen en cuenta desde el ámbito municipal. ¿Qué están haciendo sus alcaldes? ¿Qué permisos están dando? ¿Qué residenciales están construyendo sin los permisos necesarios o sin las regulaciones necesarias? Vamos a dar paso a una participación más de parte de nuestro público en el estudio. Muy buenas tardes, y nos ayuda comentándonos su nombre, qué sector representa, y también si su pregunta o su comentario va dirigido a alguno de los panelistas o a los tres. Bueno, mi nombre es Edith Tejada, acompaño organizaciones territoriales de la Cordillera del Bálsamo, se llama Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo. Hemos estado muy de cerca con la discusión o la revisión de la Ley General del Agua, y tengo así como una duda, y es con un artículo que fue aprobado donde el Consejo Nacional del Agua sería quien rige los destinos del agua de nuestro país, pero que de manera inconsistente meses después, bueno, cuando iban a la altura del artículo 91 de la discusión, se cambia y ahora se habla de una autónoma del agua. Entonces, ¿cómo quedamos con ese artículo? ¿Cuál es el que tiene validez? Y si los diputados se pueden estar arrepintiendo de la aprobación en la comisión de estos artículos. Entonces, a mí me parece que es una manera bastante irresponsable de abordar el tema, y que tengo esa duda, no sé cuál de las dos aprobaciones es la que tiene validez, si es la primera cuando se aprueba el CNA, o en la segunda donde se aprueba una autónoma, donde diputados de derecha cambiaron, ¿verdad?, toda esa intención que tenían y que incluso habíamos celebrado como comunidades de la Cordillera del Bálsamo. Muchas gracias por su participación. Nos quedan pocos minutos para finalizar este bloque, pero sí me gustaría pedirles que fuéramos un poco concisos. Sabemos que en este tema hay muchísimo todavía de qué se podía hablar, pero el tiempo en televisión se nos va volando. Carlos. Bueno, un poco para responder la pregunta. En las comisiones legislativas funciona la cantidad de votos, y mientras una ley no haya bajado al Pleno y haya sido votada por mayoría simple o calificada si lo requiere, siempre es un proyecto de ley y la comisión puede regresar la discusión al punto que quiera. Lo que quiero decir es que ahorita el artículo válido es el último que aprobó la comisión, en este caso el artículo 10 que se aprobó en el mes de octubre. Entonces, ¿qué es lo que se abre con eso? Lo que ellos quieren es abrir el proceso a la conformación de una empresa autónoma donde las decisiones las tome la junta directiva, pero en la junta directiva ellos proponen que vayan 5 representantes de la empresa privada y 2 representantes del gobierno. Lo que quiere decir es que es una empresa autónoma privada. Lo que ellos nos ofrecen entonces es gestionar el agua de forma privada. Esa es la propuesta de Arena,
que apoyó Gana, que apoyó el CN y que apoyan los otros partidos de derecha. Entonces, allí así funciona más o menos. Lo que falta es terminar de conformar esta empresa autónoma. Esto se desarrolla a partir del artículo 11 hasta más o menos el artículo 27, donde se describe cómo se conforma, cuáles son las funciones y cuáles serían los mecanismos de participación y otros temas. Bueno, vamos a dar paso a los comentarios que nos han llegado a través de nuestras redes sociales para también sumarlos a esta mesa de discusión en la que estamos hablando, si usted nos acaba de sintonizar, sobre la problemática que hay en torno al agua en nuestro país, la no aprobación también, pero también cuáles son las propuestas legislativas que están pensando los partidos y qué han hecho hasta este momento para ganarse la confianza de que usted una vez más vote por ellos, asegurándose, ¿no?, de que van a velar por los derechos de nuestro ecosistema y también por la situación del agua en el país. Veamos un poco las redes. Dicen de la siguiente manera: ¿qué parte, nos dice Juan Carlos a través de Twitter, qué parte no entiende la derecha legislativa de la frase el agua es un derecho y no es una mercancía? Ese es el comentario de Juan Carlos. De ahí dice Juan Carlos Sura, otro Juan Carlos, les hablan, Arena Oficial, haciendo referencia un poco a los comentarios que han surgido de este panel. Veamos el siguiente comentario. Dice Radio Bálsamo, director de Agua, Samuel Ventura, habla sobre la gestión hídrica del agua en contexto electoral. Ahí está la participación también de Radio Bálsamo. Dice B176, saludos, me gustaría conocer si en realidad existe disposición de todas las fracciones legislativas en aprobar la ley de agua. Dos comentarios más me dicen a través de nuestra cuenta de WhatsApp, nos llegan estos comentarios. ¿Qué interés hay en aprobar la ley de derecho al agua? ¿A quién le beneficia no aprobarla? Nos dice nuestra amiga televidente. Vamos a ver un comentario más. Dice, ¿por qué se opone Arena al derecho que tenemos todos del agua? De alguna, bueno, también en la parte de abajo tenemos más comentarios. Dice, en realidad existe una disposición de todas las fracciones legislativas para aprobar la ley del agua. Quizás la mayoría de los comentarios han ido en torno al mismo tema, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué en la Asamblea Legislativa no se llega a un consenso? Si de manera tácita, de manera sencilla, de manera simple, como ustedes lo han planteado esta tarde, es algo que va a beneficiar a todos los salvadoreños. Muy probablemente en la zona donde usted vive, en este momento puede ir a abrir la llave y le cae el agua, pues, pero ningún problema. Empieza chiquito y si no se trata no crece, eso es en general. Es decir, si bien es cierto las comunidades rurales son las que hoy por hoy están más afectadas con el tema del agua, es cuestión de años para que a su casa ya no llegue el agua o la calidad de agua empiece a recibir agua sucia o se necesite más cloración o empiecen a tener enfermedades también relacionadas al mal tratamiento que se le da a los mantos acuíferos. ¿Qué sucede? Porque en la Asamblea Legislativa no se aprueba. Allí hay un tema de intereses importante. Esta propuesta que defiende Arena es una propuesta que le pasó debajo de la mesa la ANEP. Y a ellos ANEP, la cúpula de ANEP defiende un grupo de malos empresarios que viven de hacer una mala gestión del agua. Ahí está empresarios dedicados a la construcción, agrupados en Casalco, embotelladoras, hay grandes regantes, ingenios azucareros que tienen un elemento común y es que todos abusan del agua del Salvador y abusan del derecho al agua de los salvadoreñas y salvadoreños. Vemos el caso de Nejapa, nosotros estudiamos el caso de Nejapa como Foro del Agua, demostramos que había mentiras en lo que estaba presentando esta empresa. Vemos el problema en la zona costera, hay un abuso sobre el agua de la gente, los ingenios para la producción de caña, desde que inicia la roza empiezan y no terminan el riego hasta que acaban con el acuífero. Entonces, esos son los intereses que están detrás de que no haya ley de aguas. Es decir, los empresarios sin ley de aguas explotan el agua y no pagan. Y tiene libertad de contaminar sin recibir ningún tipo de sanción. Entonces,
por ahí va. Y esos intereses son los que está defendiendo Arena y esos intereses son los que representa la cúpula de ANEP. Onidia, si nos ayuda. Nosotros creemos que realmente detrás de estos intereses hay también una falta de perspectiva de país realmente, y de entender que el país, El Salvador, es de todos y de todas, y que no solamente es de unos cuantos. Muchas veces hay eslogan bonitos de tratar de retomar el rumbo, dicen, ¿verdad? A veces, pero habría que plantearse qué rumbo, porque lo que nosotros necesitamos construir es un El Salvador para todos y para todas, ¿verdad? Donde todos y todas tengamos los mismos derechos. Entonces, muchísimas veces estos empresarios, su falta de visión patriótica, aunque dicen tenerla, está demostrada en no querer invertir, en hacer planes para invertir, para no verter simplemente y contaminar a las comunidades. O sea, preservar a la población salvadoreña debería de ser una cosa fundamental para todos y para todas. Pero esa visión reduccionista de simplemente el interés de la ganancia, ¿verdad? Y simplemente querer hacer mi negocio y hacer que mi empresa tenga cada vez más ganancia y no velar, y que no les importe a estos determinados empresarios velar por el interés de la ciudadanía, que al final somos los que generamos, digamos, toda la riqueza del país. Lo que es triste y es lamentable no solo es que existan estos empresarios, sino que existan un montón de partidos políticos que, digamos, que siguen representando sus intereses, ¿no? Que los utilizan cada vez que quieren, y si no, veamos cómo se ha ido variando, porque parece contradictorio, ¿no? El señor de Gana decía por un lado, en la nota lo veíamos, que ellos no veían problema en que se aprobara, pero ya decía el compañero del Foro del Agua, pero se aprueba en el artículo 10, ¿verdad? El tema de la privatización. Entonces, hay como una especie de doble discurso en muchos de estos partidos que al final terminan representando intereses de empresarios que simple y sencillamente están viendo sus intereses particulares y no viendo el interés de la población en general y de El Salvador. Ahora, antes de finalizar, nos quedan 2 minutos, pero a mí me gustaría preguntarles así rápidamente a cada uno de ustedes, ¿no? Si hay algo particularmente que deberían de tener los planes de gobierno y que nuestros amigos televidentes tendrían que estar en este momento chispas, revisando qué planes de gobierno los incluyen y qué planes de gobierno no los incluyen, en el tema de la degradación ambiental, cómo se puede revertir y controlar este fenómeno, ¿qué debería de ser? Carlos. Bueno, hay 3 elementos al menos. Uno, que se comprometan a la discusión de la ley y aprobación de la ley con enfoque de derecho humano al agua y enfoque de gestión pública. 2, el tema de aprobación de una ley de soberanía alimentaria. 3, avanzar en la prohibición de los agrotóxicos. ¿Si nos ayuda, Samuel? Creo también que es importante no ver solo las propuestas electorales, sino qué se ha hecho hasta este momento, porque de discurso ya estamos cansados. Es en función de la práctica qué se ha hecho y quién está aportando realmente a una visión de país y a la construcción de una nueva perspectiva para la población salvadoreña desde la práctica y no desde el discurso. Si nos ayuda, Onidia. Sí, yo comparto con que hay que tratar de hacer un análisis entre las propuestas que nos hacen y lo que realmente se hace, o sea, hacer como un nexo entre esas cosas. A veces parece que las campañas se divorcian realmente de la práctica cotidiana de los partidos políticos a todo nivel, porque yo creo que es importante ver el plano legislativo, pero también ver las partes de los gobiernos municipales, porque también los gobiernos municipales deberían de adquirir compromisos. Si estamos hablando del tema de preservación, hay una política nacional, la estrategia medioambiental, que los gobiernos municipales van a hacer por en cada uno de sus municipios, tratar también de preservar o de tener medidas que ayuden y que abonen a contribuir a la conservación del agua. Muchas veces podemos tener leyes buenas y nos pasa con las que aprobamos, pero a la hora de la concreta, los actores locales muchas veces esas leyes las tergiversan o las manipulan o encuentran visos. También hay que pedir o exigir o demandar a los gobiernos municipales que se comprometan a la preservación del recurso hídrico, no solo en la preservación, sino también en el uso, en los permisos que dan
y la ciudadanía hoy con la ley de acceso a la información tiene todo el derecho de ir y llegar a la asamblea y preguntar cómo van las comisiones y ir a las alcaldías y preguntar cuántos permisos han otorgado y cuántos de esos son que pasan por deforestación de áreas o de repente que hacen uso de recursos naturales. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en este programa El Salvador Decide. Y a usted que esté en casa, no importa por quién usted vote, esa es su decisión. El tema es que no se puede permitir que su voto no sea pensado, que su voto no esté claro, ¿no? De sus necesidades, de las necesidades de su entorno, también de la comunidad en la que usted vive y de esa manera pues poder hacer equipo al fin y al cabo con los partidos políticos, que debería de ser el ideal. En campaña todos le van a prometer. Si yo recuerdo de la campaña pasada, seguramente usted también se acuerda, fue una promesa genial que se les ocurrió. Dijeron que iban a limpiar el Acelguate en 3 meses. ¿Se acuerdan? En la campaña pasada, pero bueno, así es esto. Así es esto. Ustedes tienen razón, ¿no? Tienen razón. El Acelguate no se puede limpiar en 3 meses de paso, así que si le prometen eso no es cierto. Annalisa, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido esta participación? Ay, aquí, pero yo le quiero hacer también una pregunta, Luisa. Dígame, ¿usted le ve color al agua? Pues idealmente no debería de tener. Idealmente, ¿verdad? Ah, ¿verdad que no? Claro, el agua no tiene color, pero hay que decir las cosas por su nombre. Los partidos de derecha están oponiéndose a que el agua sea un derecho. ¿Sabía que según el tercer informe de avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, mira, hasta pomposo se oye, es el 47.8% de los hogares en el área rural que no tienen acceso al agua potable en sus casas? Esta situación mejoraría si se ratifica la reforma constitucional. Urge la ratificación en este periodo, si no nos atrasamos 6 años más. Y el agua, señores y señoras, es vida y no es negociable. He dicho, ay, qué barbaridad, es que el agua, no. Ay. Bueno, Annalisa, gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a volver con nuestra sección de orientación electoral. Así que la invitación es para que usted esté pendiente, y en nuestra sección de orientación electoral vamos a hablar, entre otros temas, del inicio de las campañas para alcaldes, que es ya muy pronto. Ya volvemos. Por continuar con El Salvador Elige edición 2015. Los últimos minutos de nuestro programa, los últimos 18 minutos, se los vamos a dedicar a hablar sobre cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los candidatos, por los cuales usted pues decidirá a quién les da el voto o no. Nos acompaña con nosotros ya Jacobo Cruz, quien es uno de nuestros asesores en temas electorales, y también Eduardo Cuellar. Vamos a ver nuestra cápsula electoral y regresamos para hablar de los requisitos. El teléfono va a estar apareciendo en la pantalla de su televisor. Si usted tiene una duda o algún comentario, nos puede llamar. Veamos la nota. Hoy conoceremos los requisitos e impedimentos para la inscripción de una candidatura a diputado o diputada a la Asamblea Legislativa o al Parlamento Centroamericano. El principal requisito es ser salvadoreño o salvadoreña por nacimiento. Las únicas causales para la negación a dicha inscripción son no reunir los requisitos legales, presentar la inscripción fuera del tiempo estipulado. Entre los requisitos para postularse a la candidatura de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, asimismo como para el Parlamento Centroamericano, mejor conocido como Parlacen, se destacan: ser mayor de 25 años, salvadoreña o salvadoreño por nacimiento, de padre o madre salvadoreña, no haber perdido los derechos de ciudadanía en los 5 años anteriores a la elección. Aunque también es posible la postulación a una candidatura sin pertenecer a un partido político, en este caso los requisitos varían, llegando a ser mucho más complejos. Entre ellos sobresalen:
acta notarial con los integrantes que conforman el grupo de apoyo respaldando al candidato, firmas y huellas según el número de electores inscritos en el padrón electoral. Esta cantidad oscila entre 6.000 hasta 12.000 firmas. Fianza para responder por las obligaciones contraídas con terceros en el ejercicio de las actividades correspondientes al proceso electoral. Plataforma legislativa para el periodo por el cual se postula. Un proyecto de presupuesto con el cual se financiará su campaña proselitista. Una declaración jurada de no encontrarse afiliado a ningún partido político inscrito o en formación, o a un grupo de apoyo que respalda a otro candidato. Los impedimentos más notorios por los que no se puede aplicar a la inscripción de una candidatura es cuando se trata de funcionarios o funcionarias en cargo, personas que hubiesen administrado o manejado fondos públicos mientras no obtengan el finiquito de sus cuentas, contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio, parientes del presidente de la República dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, personas con deudas en hacienda pública o municipal, personas pendientes de contratos o concesiones con el Estado para explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos. Aunque los requisitos para la candidatura de consejos municipales son muy similares a los anteriores, se encuentran algunas variantes como no haber perdido derechos de la ciudadanía en los 3 años anteriores, haber cumplido 21 años de edad, ser originario o domiciliado del municipio por lo menos un año antes de la elección. Los impedimentos para poder aspirar a ser parte de un consejo municipal son contratistas o concesionarios de servicios públicos por cuenta del municipio, las y los empresarios de obras o servicios municipales, militares de alta, personas pertenecientes a la Policía Nacional Civil y a cuerpos de seguridad municipales, funcionarios y funcionarias en funciones, así como también cónyuges y parientes dentro del 2º grado de afinidad y 4º grado de consanguinidad, los y las ministros, pastores, dirigentes o conductores de cualquier culto religioso. Bueno, usted vio ahí en nuestra cápsula electoral a grandes rasgos cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los candidatos, ya sea para consejos municipales o para las diputaciones. Pero a mí me gustaría preguntarle a Eduardo, que es uno de los especialistas que nos acompaña en temas electorales, sobre qué es lo que se pretende lograr con esta cantidad de requisitos que se le piden a los candidatos. Bueno, recordemos que los candidatos se van a convertir en funcionarios públicos. En El Salvador, nuestro sistema se basa en una democracia representativa, por lo tanto, estos funcionarios en teoría van a representar al pueblo salvadoreño. En consecuencia, lo que la Constitución y las leyes pretenden es garantizarnos que estas personas tengan idoneidad para el cargo y que además, obviamente, en principio sean buenos ciudadanos. Debo decir que la nota que pudimos observar está muy bien hecha, hizo muy bien la tarea allí la persona encargada, porque prácticamente se ha referido a todos los requisitos que regula la Constitución y el Código Electoral para que un ciudadano pueda optar a una candidatura. Jacobo, entendamos este tema de concesionarios del Estado, lo hemos escuchado mucho en los últimos meses. ¿Qué es lo que significa ser concesionario del Estado y por qué el ser concesionario del Estado nos impide tener participación política? Ese es un tema bastante interesante. Lo que pasa es que cuando se es concesionario del Estado, significa que esta persona está prestando un servicio a nombre del Estado, como es el caso de las líneas de transporte, que son los transportistas. En principio le corresponde al Estado, pero vienen los transportistas y son ellos quienes brindan ese servicio, ya sea porque el Estado no lo puede ejecutar directamente o porque a ellos se les facilita más que un tercero los preste, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el código exige de que ellos no sean concesionarios de estos servicios? Esto surge a raíz de que puede haber un conflicto de interés entre el concesionario y el ejercicio de la función pública. No sé si se recuerdan que en la candidatura de las elecciones pasadas se presentó una inconstitucionalidad en contra de Elías Antonio Saca, y uno de los argumentos por los cuales se presentó dicha inconstitucionalidad
era porque se decía que él era concesionario del espectro radioeléctrico. Entonces, la Sala de lo Constitucional valoró que en el caso de que, o más bien dicho, amplió que el caso de las concesiones implicaba que existía un conflicto de intereses entre la persona que estaba que era concesionario y la que iba y como funcionario que iba a desempeñar el cargo, y que en algún momento podría utilizar el cargo para el cual fue electo para beneficiar a la empresa o a la sociedad en la que él es concesionario, o del servicio del que él es concesionario. Un poco tarde esa declaratoria de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional hasta después de las elecciones, pero qué bueno que ahora hemos podido entender un poco a qué se refería. Fíjate que lo que pasa es que la Sala puede modular los efectos de las sentencias. Lo que pasa es que en este caso es una sentencia únicamente con efectos declarativos, pero tiene que tomar en cuenta si la inconstitucionalidad que va a declarar genera más perjuicio que lo que se está, o el acto que se está alegando como inconstitucional. Hay algunas sentencias que quizás por los tiempos deberían de haberse valorado y emitirse con efectos diferidos, como el caso del voto cruzado, que perfectamente se pudo haber establecido que fuera para las próximas elecciones de 2018, ante la premura de las elecciones que ahorita estamos. Lo que pasa es que queda al final a discreción de la Sala de lo Constitucional cuando una sentencia va a tener efectos diferidos y cuando no. Sí, sin duda algunas elecciones van a ser un poco corridas para el Tribunal Supremo Electoral, y por ahí andaban ayer todavía pidiendo que también se incluyeran los rostros de los candidatos a suplentes, pero bueno, ese es otro tema, que también lo vamos a abordar, pero no en esta oportunidad. A ver, también hablaba de que se necesitaban finiquitos morales, finiquitos económicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Quiénes son los encargados, las instituciones encargadas de darlos? ¿En qué plazos? Si nos ayuda, Eduardo. Ok, un gusto. Efectivamente, dentro de los requisitos para optar a estos cargos, veíamos que nos habla la Constitución de la moralidad notoria, además de la solvencia que se debe tener con relación al Estado. Si yo como ciudadano pues le adeudo al Estado, ¿qué expectativa se puede tener de la responsabilidad que realmente tengo? Entonces, para cumplir estos requisitos hay cierta documentación que va a acreditar que efectivamente lo cumplo, o al contrario, que no me encuentro en una de las inhabilidades o prohibiciones para optar al cargo. En el caso de las cuestiones morales, debemos comentar que nuestra legislación lo que regula es el mecanismo de las declaraciones juradas. Algunas personas pues consideran que hay cierta facilidad para vulnerar en alguna medida este cumplimiento, porque siempre y cuando venga el documento otorgado ante un notario, pues se presume la buena fe y debemos creerle a esta persona que no se encuentra en ninguna de esas inhabilidades. Es la fe pública. En el caso de las cuestiones ya patrimoniales, económicas, pues los documentos idóneos vienen a ser el famoso finiquito de la Corte de Cuentas, que debe extenderlo el presidente de la Corte de Cuentas, y que se refiere a que en el momento de la postulación la persona no tiene una sentencia firme, porque vemos en las noticias que de repente se comenta, mire, tal persona lo han cuestionado por este proyecto, tiene una investigación abierta, pero acá aplica el famoso principio de presunción de inocencia, que hasta que no sea efectivamente condenado, digamos, a que se terminen todas las instancias, la persona se sigue presumiendo inocente y en consecuencia puede optar al cargo, puede obtener ese finiquito de la Corte de Cuentas. Las otras solvencias que debe presentar son la de impuestos sobre la renta, que la extiende el Ministerio de Hacienda, y también la solvencia municipal, que debe ser correspondiente, obviamente, a la dirección que consta en el DUI de la persona. Entonces, esos son los documentos básicos para establecer esto. Jacobo, y en esto no existía, yo recuerdo que existía una solvencia también para los padres, o sea, que los padres irresponsables, mejor dicho, no podían optar por cargos si debían cuotas en la Procuraduría, ¿o yo estoy equivocada? No, es que esa obligación sí existe. Ajá. El tema, creo yo que se hizo una reforma, si mal no recuerdo, para que en sustitución de esa constancia que emitía antes la Procuraduría se presentara una declaración jurada, que era lo que decía Eduardo, de que no se encontraba pendiente del pago de las obligaciones alimenticias. Ahora, esto se hace, si no mal recuerdo, porque la Procuraduría no sale con los tiempos electorales. Acuérdese que son alrededor de, bueno, cuántos partidos políticos no hay, cuántos candidatos, son por lo mínimo
16, quizás, bueno, máximo quizás 16 concejales que se van a postular en 262 municipios. Por 10 partidos. Por 10 partidos. Entonces es un poco complicado para la Procuraduría estar emitiendo ese tipo de señalamientos, aunque ello no implica de que el tribunal o alguien posteriormente pueda hacer una investigación y determinar si efectivamente esa persona ha dicho la verdad en su declaración jurada o en realidad tiene algún tipo de cuentas pendientes. Justo eso le iba a preguntar. Solo justo complemento. Eso. Sí, es que mire, Eduardo, porque yo bueno, y si como madre yo me doy cuenta que el padre de mi hijo ha puesto en una declaración jurada que no me debe, pero sí me debe, y yo le quiero decir al Salvador que si no es responsable de su hijo, pues tampoco va a ser responsable como padre de la patria, ¿verdad? Correcto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si nos enfocamos ya en el caso de impugnar una candidatura, existe en el Código Electoral lo que se denomina la nulidad de inscripción, que efectivamente busca atacar aquellas resoluciones de inscripción cuando la persona que ha sido nominada como candidato no cumple con uno de estos requisitos. Podría ser cualquiera de los requisitos. Si fuese el caso de la madre de familia que sabe que hay un candidato inscrito allí y que aunque ha presentado su declaración jurada, pues esta resulta ser falsa, ella puede, pues obviamente, interponer este tipo de mecanismos ante el Tribunal Supremo Electoral para el caso de las diputaciones y sería ante las juntas electorales departamentales cuando hablamos de los miembros de consejos municipales. Se seguiría el trámite de ley para ver si se comprueba pues la situación y si se establece por la autoridad que la persona no cumple los requisitos, entonces podría revocarse, digámoslo así, esa inscripción. Ahora bien, para que no se nos escape, con el mecanismo que nos comentaba Jacobo de la declaración jurada, está el decreto 1015 del año 2002 en el que justamente se regula esa posibilidad de presentar la declaración, pero no se agota allí el mecanismo, sino que una vez que se tiene ya el escrutinio y que se sabe quiénes son los candidatos que han resultado electos, entonces el tribunal informa esto a la Procuraduría para que se verifique si estas personas efectivamente están solventes y no tienen procedimientos, y ese decreto regula una situación bastante interesante, que si una persona resulta que no está solvente, entonces no puede desempeñarse en el cargo. Si recordamos, salieron unas noticias hace algunos años para el periodo acaban pasado, de ser resueltas. y es Un por alcalde, eso, ¿cierto? y es por eso, porque Sí. si resulta que ya luego cuando se hace el contraste con la Procuraduría, la persona no está solvente, entonces dice el decreto, no puede desempeñar funciones. Sí, ese alcalde, ese pueblo pasó como 6 o 3 meses sin alcalde, en lo que él le terminó de pagar. Ahí está el mecanismo. Ajá, le terminó de pagar. Bueno, ha sido muy bueno tenerlos ahora con más tiempo, porque la semana pasada que finalizamos, pues fue muy a la carrera el programa anterior, pero nos ha ayudado mucho. Gracias por estar con nosotros cada uno de los programas del Salvador Elige. Nos vamos. Analiza qué tal, qué te ha parecido, sobre todo ese mecanismo que nos hablaban aquí para entender, o bueno, cómo ante la ley se puede comprobar de que si no es padre responsable de un hijo, pues tampoco va a ser padre responsable de la patria, ¿no te parece? Sí, ya oyó bien. Mire, ve, si usted le debe algo a alguien o ha dejado por ahí algo perdido, no ande metiendo las narices donde no lo llaman. Ya oyó. Ahora yo también quiero hacer un llamado a la población para hacer valer su derecho al agua. Y esto es urgente. Mientras tanto, amigo y amiga, ojo al Cristo con aquellas fracciones que no defienden la vida. Pues sí, el agua. Así que le invito a que usted siga pendiente de toda la información solo aquí por Gente Ve, el canal que te ve. ¡Ay! Así es, Annalisa, gracias por haber estado con nosotros, gracias a usted, gracias a todos los que participaron de este espacio, gracias a nuestro público en el estudio también, siempre con sus preguntas tan atinadas, sus comentarios atinados para nuestros invitados, y a usted la invitación es para que esté pendiente. El próximo martes habrá más de El Salvador Elige para todos ustedes. Feliz noche. Únete a nuestras redes.